días. En esta mañana nuevamente le damos gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas. Les doy un cordial saludo de parte de Pastor Mario Muñoz, la pastora Patricia, Iglesia Río de Guaviva, Ministerio de Llamadas Final en Colombia, en Pasto. Que sea la paz de Dios inundándolos. Gracias a todos aquellos que comienzan a conectarse a través de las redes. Que el Espíritu Santo inunde sus corazones, que los fortalezca sus vidas, sus hogares, sus familias. Que la gracia y el amor de Dios esté siempre presente en todo momento. Amén. Bueno, esta mañana quería compartirles un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Génesis 4:1-5. Génesis 4:1-5. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Génesis 4, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice: Caín y Abel. Conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio Dios a luz a un hijo, a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hijo Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Bueno, Padre Santo, te pedimos que estás tú enseñándonos tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La verdad, estaba mirando este pasaje y analizaba cómo en esos tiempos los mundos cambian, las situaciones cambian, todo va avanzando, lo electrónico, lo digital, las computadoras, todo va cambiando a pasos agigantados. Y miraba cómo en algún momento de la vida, si no conocemos, si no le apuntamos a conocer algo de lo electrónico, nos comenzamos a quedar atrás. Las redes, la comunicación cambia, todo va cambiando a pasos agigantados y mucho de estas cosas que vivimos tenemos que estar en la vanguardia, como quien dice, tenemos que estar pendientes porque tenemos que ir avanzando, de lo contrario nos vamos quedando. Así mismo el mundo y sus tradiciones, hay situaciones muy difíciles que para bien pueden cambiar para bien, que pueden ser bendiciones para bien. La comunicación nos puede ayudar para bien. Anteriormente teníamos que utilizar el teléfono, hasta donde yo recuerdo el teléfono alámbrico y marcar un número y poder llamar a alguien. Había una emergencia, tenemos que marcar ese número y llamar a alguien. En esos tiempos ya saben que lo podemos hacer por el celular, por WhatsApp, muchos medios por los cuales nos podemos comunicar, que en algún momento es bueno. Si hay un accidente te puedes comunicar rápido. Y la tecnología nos ha ayudado para bien, pero también quiero que entendamos en esta mañana que así como el mundo ha cambiado, también ha cambiado su forma de búsqueda de Dios, también ha cambiado su forma de lo que muchos pensaban antes en tiempos pasados. Han ido cambiando los valores en los hogares, los principios cristianos. Muchas cosas han ido cambiando y realmente que las cosas cambien para bien, que nos ayuden. Yo creo que decimos bendito sea el Señor, la ciencia, la medicina, muchas cosas que son de bendición, pero también hay cosas que no deberían cambiar. Principios de la palabra de Dios que deberían mantenerse. Principios en hogares cristianos que deberían mantenerse. Miramos que en esos tiempos, si tú ya no tienes una tarjeta de crédito, si ya no tienes una tarjeta de débito, ya no tienes una tarjeta electrónica, ya no te pagan. O te pagan, pero saben que te tienes una cuenta, que tienes que abrir una cuenta, tienes que ir a un banco y sacar tu dinero. Si ya no la tienes, ya no vas a tener con qué comer, ya no vas a tener con qué comprar tus alimentos, porque si tienes que tener la tarjeta, o sea, ya te obligan a tenerla. Y ya no es en esos tiempos ya no podemos estar y decir, no, yo no quiero esa tarjeta, yo me pagas en efectivo y listo. No, el sistema es este. Y si no lo aceptas, no te podemos dar trabajo acá. Entonces te pagamos tu dinero y tendrás que tener una tarjeta que tiene un número, el cual ya tú eres ese número.
En las finanzas tú eres ese número, ya con esa tarjeta, ese chip, ese número tienes que retirar. Entonces, las masas se mueven, la humanidad se mueve y cambia y avanza. Pero ¿cuánto de todo lo que avanza, cuánto de todos los cambios que hay son beneficios para nosotros? Son buenos para nosotros, son buenos para nuestros hijos. En ese momento estábamos leyendo la historia de Caín, y Abel. Primero que todo miremos a sus padres, Adán y Eva. Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que estuvieron en el huerto de Edén, conocieron de Dios, hablaron con Dios, estuvieron con ellos y disfrutaron. Estaba analizando más o menos el tiempo que Adán y Eva pudieron estar en el huerto de Edén. Me dice, la Biblia nos narra en el capítulo 5, en el versículo 3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Cuando Adán tuvo su primer hijo, tenía 130 años. Más abajo en el 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Me sorprendía, la verdad. ¿Cuántos años vive una persona en los tiempos antiguos? 930 años es pues para nuestros tiempos, que son máximo 80, 90, como mucho, decimos, wow, sorprendente. Entonces, analizando esto, si Adán vivió 930 años, eso está en Génesis, en el capítulo 5, versículo 5, y tuvo a su primer hijo, que fue Abel, a los 130 años. ¿Cuántos años estuvo Adán en el paraíso? ¿Estuvo unos 90? Porque si a los 130 años ya él podía procrear, ya había estado con su esposa, aproximadamente diríamos que estuvo unos 90 años en el Edén. La verdad es algo que analizaba ayer y comenzaba a meditarlo y decía, wow, impresionante. Pero sí es un tiempo que estuvo, un tiempo bastante. No llegó, los colocaron ahí y ya pecaron, cometieron el error y los sacaron, los exiliaron del paraíso. No. Hubo un tiempo que estaban ahí. La Biblia dice que para Dios un año son 1000 días y 1000 días es un año. O sea, en realidad pudieron estar 90 años o pudieron estar menos tiempo, pero igual estuvieron bastante tiempo, según lo que analizaba. En ese tiempo, Adán conocía a Dios. En ese tiempo, Adán estaba con Eva, hablaban con Dios. Dice que Dios descendía al huerto y charlaba con ellos. Conocía qué es lo que Dios quería. Y así Dios conocía los gustos de Adán, junto con Eva. En muchas ocasiones se les había dicho que no tomen de ese árbol, que no era correcto. Pero bueno, ya saben la historia. Se desobedece y saben todo lo que trae la desobediencia. El asunto es que después de que pasa ese asunto, son desterrados, o sea, son exiliados, son sacados del huerto de Edén. Y ya no pueden regresar al huerto de Edén. Porque dice que había una espada que estaba en la entrada. Ya no podían, ya tenían que hacer su vida por aparte. Fueron cubiertos de su desnudez. Y ahí pues Adán que dice, bueno, Adán que dice, bueno, ya, lamentablemente cometieron un error, salieron, y cuando ellos salieron, dice, de- del huerto de Edén, salieron, ahí ya comienzan a formar su relación, su familia. Adán conoce a Eva, de ahí nace, primero nace Caín, luego nace Abel, y entonces cuando ya nace Abel y Caín, entonces cuando ya nacen, se organizan como una familia y bueno, de ahí comienzan a conocer, me imagino que comienzan a trabajar, ahí nos da muy claro, dice, Abel comenzó a ser pastor de ovejas y Caín comenzó a trabajar la tierra, comienzan a organizarse, comienzan a hacer su familia y avanzar. Pero entonces vamos a este punto. Abel no conocía, Abel no conocía a Dios. Caín y Abel no conocían a Dios, porque quien había estado en la tierra,
en el jardín de Edén habían sido sus padres. Ellos habían conocido a Dios, habían escuchado a Dios, habían comprendido lo que Dios quería decirles y delante de Dios habían fallado. Pero cuando fueron desterrados, cuando fueron exiliados por el pecado, por la desobediencia, se van de ahí y cuando están en otra parte, hacen su familia, ya organizan su familia, bueno, ya tienen sus hijos, pero sus hijos no escucharon a Dios, sus hijos no vieron a Dios porque ellos nacieron en el exilio, nacieron fuera de Edén. ¿Listo? Entonces, aquí viene esa parte. Dice, y aconteció Adán, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Listo? Ya salieron, están por fuera, han hecho su familia, tienen sus hijos, y comienzan a trabajar ya su vida, digamos, cotidiana. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Listo? Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice que traen una ofrenda. Después de que pasa un tiempo, miremos que los muchachos ya han crecido, ya trabajan, laboran, y ya traen su ofrenda delante de Dios. Y Caín, como dice que trabaja la tierra, pues trae de los mejores frutos. En algún momento se había dicho que, en un tiempo pasado, bueno, nos decían de pronto Caín no trajo de los mejores frutos. Tal vez Caín trajo de los frutos más pequeños o los frutos que no estaban muy bien o que estaban dañados y trajo como ofrenda. Y en realidad, si nosotros miramos el tiempo pasado, pues yo no creo que esos sean los frutos que en ese tiempo daba la tierra, los tiempos que en ese tiempo daba la tierra, si los frutos de ahora aún son buenos, yo creo que mayores eran los que estaban en esos tiempos, ¿listo? Así que por ende yo digo, Caín llevó una buena ofrenda. Y Abel llevó, dice, como era pastor, llevó de sus becerros, de las ovejas, lo mejor. Pero miren que ellos llevan una ofrenda, dice, una ofrenda. Y bueno, ¿y quién les dijo a ellos que debían llevar ofrenda a Dios? ¿Quién les enseñó que debían llevar una ofrenda? ¿Mm? Ellos llevaron una ofrenda a Jehová. Pero ¿quién les había enseñado? En este caso, como ellos no habían conocido a Dios porque habían nacido en el exilio, quien les había enseñado eso, quien les había dicho, era su padre, Adán. Adán les había enseñado a conocer de Dios y Adán les había enseñado a traer esas ofrendas delante de Dios. Amén. Miren lo importante de los padres, de enseñar, de mostrar el camino, de enseñar a adorar a Dios, de enseñar a buscar más al Padre. ¿Listo? Entonces en este momento miramos que ellos no conocen a Dios, pero si ellos tienen conciencia y saben que tienen que llevar una ofrenda a Dios, es porque realmente alguien les había hecho eso. Alguien les había dicho, alguien les había enseñado, su padre les había enseñado. Pero miren lo que pasa. Dice que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, y sí la miró la de Abel con agrado. En el tiempo pasado dice que cuando se habían cometido un error, ellos fueron cubiertos. Dice que Dios los cubrió el pecado. Y si usted va a mirar de ahí en adelante, obviamente, los sacrificios que se hicieron de los corderos por los pecados de Israel, el mismo sacrificio que hizo Cristo Jesús por los pecados de la humanidad, usted va a mirar que todo se simbolizaba en el cordero. Entonces, ¿qué pasa? Que Adán les había enseñado a sus hijos cómo era un sacrificio. Les había enseñado qué era lo que tenían que hacer. Pero Caín creyó en algún momento que lo que él estaba haciendo estaba bien. Bueno, hay que dar una ofrenda, yo doy la ofrenda a mi manera. Yo doy la ofrenda, yo doy el servicio a mi manera. Y eso hay que tener mucho cuidado con esto porque no es lo que nosotros queremos. Abel toma de sus ovejas, de sus becerros y hace el sacrificio que a Dios le agrada. Y ese sacrificio del becerro, de la oveja, ese sacrificio, usted se va a dar cuenta que después en adelante Israel ya es como lo toma. Israel lo toma y desde la antigüedad comienza a tomarlo como ese sacrificio para cuestión de pecados. Después viene el mismo Señor Jesucristo como esa oveja, como ese sacrificio que se entrega por la humanidad. Entonces, Caín está ofreciéndole a Dios, está ofreciéndole lo mejor que él tiene, los mejores frutos. Pero no era lo que Dios pedía, no era lo que Dios les había de pronto enseñado a Adán.
¿Sí me entienden? Entonces nosotros en este momento podemos estar en ese punto, de pronto ofreciendo un sacrificio, ofreciendo un servicio. Pero es lo que Dios quiere. ¿Mm? No sé si usted en alguna vez ha escuchado, cuando se habla de diezmo para la iglesia, mucha gente dice, es que yo doy el diezmo a mi manera, es que yo ayudo mejor a la gente que está en la calle, o es que yo hago esto porque es a mi manera, porque yo pienso que debe ser así, pero yo no digo que está mal. En realidad yo creo que ya Dios sabrá su corazón y sus intenciones, pero en realidad la Biblia nos dice trae el diezmo del alfolí, que de pronto su manera, su percepción es diferente, listo, pero mira, Caín trajo de lo mejor de su tierra, pero no era el propósito, no era exactamente lo que se quería. Y tampoco fue desechado. Dice, no se miró con agrado, pero no tampoco Dios. Dice Dios, no, y lo desechó y le dijo, quita de aquí, no me gusta eso. No, y simplemente dice, no, le agradó más lo que hizo Abel. Le agradó más porque estaba en lo que Dios quería. ¿Listo? Quiero que entendamos en esta mañana que muchos en el mundo podemos o pueden andar en esa situación, queriendo agradar a Dios, pero a mi forma de pensar, a lo que yo pienso que debe ser, queriendo agradar a Dios, queriendo estar en un servicio, pero como yo quiero. Eso es muy tremendo, hermanos, y tenemos que clamarle a Dios para que Dios nos dé el discernimiento y el entendimiento de saber cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos adorando a Dios, de saber que en sí realmente lo que estoy haciendo está agradando a Dios, mis acciones están agradando a Dios, y no solo en el momento de agradar a Dios, sino de hacer un bien a los demás. Estoy haciendo un bien a los demás cuando por lo que es correcto, por lo que la otra persona quiere, o estoy haciendo un bien a los demás porque quiero un privilegio, porque quiero que los demás miren que sí soy buena persona, porque miren tal vez que sí en mí hay algo bueno, o estoy realmente ayudando a los demás porque la otra persona quiere eso, o necesita lo que le estoy dando. Tenemos que analizar mucho ese punto y reflexionar sobre nuestra conducta, nuestro entrar, nuestro salir. Amén. Dios nos guarde y Dios guarde en todo lo que nosotros hacemos para Dios. Pero dice más adelante la Biblia que lo que a Dios le agrada es la obediencia. Esto está en el libro de Samuel, leámoslo rapidito, libro de Samuel 15:22. El libro de Samuel 15:22 dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Algo que le agrada a Dios dice que es la obediencia. Se complace a Dios tanto en un sacrificio, dice, como más en que le obedezcas. Que lo que tú estés haciendo sea delante de Dios, pero que sea verdadero, que sea genuino. Amén. Que lo que tú hagas delante de Dios sea correcto. Dios se complace en que le obedezcas. Así como Adán le enseñó a sus hijos de Dios en el exilio, como les mostró lo que Dios hacía, lo que a Dios le agradaba, y ellos entendieron, en el caso de Abel entendió, y comenzó a ofrecer un sacrificio, comenzó a ofrecer una ofrenda a Dios, dicen, un sacrificio, una ofrenda a Dios, conforme a Dios le agradaba. Así nosotros tenemos que tener también en nuestra vida, tener muy claro esto y saber agradar a Dios, saber entregar ofrendas a Dios, pero de lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada dice que es la obediencia. Lo que a Dios así le agrada como los sacrificios, como las ofrendas que se hacían, dice, se complace en la obediencia. Si quiere usted agradar, quiere encontrarse con Dios, no sé, quiere sorprenderlo un poco más, dice Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que le obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedezca a Dios, créale a Dios a través de la palabra. Sométase, sujétase, crea a Dios. Cuando haga el bien, que no sea, como dice la Biblia, que todos me miren que estoy haciendo el bien, sino que sea para Dios. Amén. Que sea agradable, pero para Dios. Que lo que estoy haciendo sea agradable para lo que Dios, para Dios, porque lo que es lo que Él manda. Amén. Es impresionante, pero en ese pasaje de la Biblia comenzamos a mirar en el libro de Samuel, cuando fue colocado un rey, se llama Saúl, cuando fue colocado
y fue coronado, y su futuro estaba brillante en las manos de Dios, iba a ser lo mejor. Pero lamentablemente dice que desobedece a Dios y comienza a hacer cosas que no son correctas, y Dios dice que en algún momento lo quita del reino. Es impresionante. Y Samuel está en ese momento hablándole a Saúl. A Saúl le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdóname pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Impresionante, ¿no? La verdad es impresionante esa palabra, porque por la desobediencia, por no escuchar la voz de Dios, Saúl perdió su reino. Y obviamente muchas acciones que él tuvo más allá que no eran correctas. Así como desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado y ha quitado el reino de delante de ti. Es impresionante, señores. La obediencia a Dios es primordial, tanto como los sacrificios. Por tanto, debemos que en este momento tenemos que pedirle a Dios con sabiduría para que nuestro servicio, el servicio que tú haces en tu iglesia, cuando tú ayudas a alguien, que todo sea delante de Dios, que lo hagas con un corazón limpio delante de Dios. Escucha la palabra de Dios, la palabra que viene a través de la palabra, a través de la Biblia, esa palabra que viene a través de tu siervo, los pastores, los siervos que Dios ha colocado delante de ti, líderes. Escucha la palabra, créele. Si habla de promesas, créele, guárdalas en tu corazón. Camina con esas promesas. Que tu vida sea una vida digna de aquel que ha recibido la sangre de Cristo. Que tu vida de aquí adelante sea una vida digna de aquel que recibió el sacrificio de Cristo en la cruz. Camina como tal. Amén. Bueno, en este momento quiero que oremos, le demos gloria a Dios. Le demos gracias a Dios por esa palabra. Pidámosle a Dios que Él sea guardándonos y que nos dé el entendimiento, así como Abel, para entender y no dejarnos llevar por las tradiciones, por las generaciones, por los cambios del mundo. Es que el mundo cambia, es que el mundo va avanzando y todo va avanzando. Sí, el mundo puede cambiar y puede avanzar, pero realmente nosotros debemos hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios nos está enseñando. Si Dios nos dice en la palabra que hay ciertas acciones, ciertas cosas que no están bien, deben ser desechadas. El mundo puede cambiar y su tecnología puede avanzar. Y en algún momento de la vida te pueden ser anticuado, te pueden decir que tú te quedaste en el pasado. Si son principios, si es la palabra de Dios, si Dios no me manda a cambiar eso, no lo vamos a hacer. Vamos a quedarnos con la palabra de Dios y vamos a aprender lo que Dios quiere. Y vamos a comenzar a caminar para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Sin intentar hacer daño a nadie, mantener la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña. Los principios a nuestros hijos, los principios en nuestro hogar, la búsqueda. Abel entendió lo que su padre les había enseñado. Abel entendió. No es la manera que queramos, es la manera que Dios quiere. Amén. Padre Santo, en este momento te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te entregamos nuestra vida en tus manos. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces. Hoy te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, que sigas tú fortaleciéndonos, Señor, cada mañana. Te pedimos que esta palabra quede en nuestro corazón, Señor, quede grabada en nuestro corazón. Que nos enseñes, Señor, a guardar, Señor, tus mandamientos, a guardar, Padre de los cielos, tus enseñanzas, Señor, y a servirte como a ti te agrada, Señor, a ofrecerte sacrificios, Señor, ofrendas, pero como a ti te agrada, Señor, no tal vez a nuestra manera, por más bonitas que sean, Señor, sino escucharte y entenderte, Señor, y conocerte, Padre.